Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. ¿Cómo estás, Titita? Un aplauso Hola, para hola. la Titi. Bien, ¿y ustedes? ¡Feliz Año Nuevo! Feliz año nuevo a nuestra visita. Quiero presentarla de inmediato. Hemos vuelto con las visitas. Un aplauso para el retorno de las visitas. Mucho tiempo que no teníamos. Y partimos con todo. Tenemos una visita del otro lado de América. Traída especialmente porque es una podcaster que hace también comentarios y lecturas del folleto de Escuela Sabática para Jóvenes. Nuestra querida Hidai Juárez. ¡Un aplauso! Muchas gracias, es todo un gusto volver aquí y pues cuando quieran aquí estoy de nuevo para servirles. ¿Cómo estás, Hidai? Tanto tiempo. Bien, gracias a Dios. Dios nos ha bendecido grandemente el año pasado y esperamos que este nuevo año siga llenándonos de bendiciones. Amén. Años que no hablábamos, que no grabábamos con Hidai. Que el Señor te bendiga, Hidai. Y visítanos. Cuando quieras venir a Chile, visítanos. Puedes visitarnos aquí en nuestra casa con mi esposita. Te podemos recibir. Y por favor, graba más podcast con nosotros. No manches. Graba más podcast con nosotros. Sí. Pues nada más invítame y yo hago espacio. La otra vez la Hidai le preguntábamos las palabras prohibidas, las que no debíamos decir. Y eran casi todas las que escuchábamos en Luisito Comunica. Hoy día sabemos una que podemos decir, que es no manches. Sí, una es frase. una versión tranquilita. Sí. Titi, ¿tendremos saludos en las redes sociales? Sí, Mati. Empezamos bien el año. Mira, tenemos un saludo. Bueno, tenemos hartos saludos. Tenemos saludos de YouTube de Natanael Cabrera. Dice: muchas gracias, Titi y Mati, por todo el esfuerzo brindado para traernos cada semana Espacio Podcast. Ha sido muy edificante para mí. Me encanta el programa y espero que puedan continuar este nuevo año. Dios les bendiga y les siga dando sabiduría. Feliz 2023. Saludos desde Santo Domingo, en República Dominicana. Saludos también para ti, Natanael. Victoria nos dice: gracias, Titi y Mati, que tengan un bendecido 2023. Ojalá Dios permita que sigan con este podcast, que es de gran ayuda para nuestro repaso de cada sábado. Eso es lindo. Me alegra que les sirva. Y Omar Serna nos dice: saludos desde Región Oriente JA, en la Amazonía de Ecuador, Misión Ecuatoriana del Norte, Unión Ecuatoriana. Saludos entonces también para nuestros amigos de Ecuador. Tenemos más saludos y son de Instagram. Tenemos a Mariela Fuensalida, que nos dice: agradecida de que siempre hay Espacio Podcast, un corazoncito. Un abrazo, chiquillas, que tengan un excelente año. Igual para ti, Mariela. B. Maquita nos dice: muchas bendiciones, que sea un maravilloso año nuevo. También para ti, muchas gracias. Y Elda Carri nos dice: wow, lección 14. Eso sí que no lo vi venir, jaja. Feliz nuevo año, chiquillo. Feliz año nuevo para todos. Bien, agradecemos los saludos, que el Señor les bendiga ahí en el lado del mundo que estén. Tenemos gente de Hidai que nos escucha desde Quito, Ecuador, que siempre nos saluda, Susi. También de Argentina, que nos escuchan. También tenemos gente del Perú, de Venezuela, de Colombia, del sur de Chile. Gente de Brasil, aunque no sé si entenderán mucho. Pero tenemos gente que nos escucha de hartas partes de la habla hispana, por lo menos, ¿ya? Para que sepan. Y bueno, después les vamos a dar la recomendación de lo que hace Hidai. Hidai no es la primera vez que está con nosotros, así que para los que sepan, nuestra podcaster de México, después le vamos a dar las recomendaciones de sus materiales. Bien, vamos a iniciar. Le vamos a pedir a Hidai que pueda hacer una pequeña oración para poder partir y poder estudiar el folleto. Claro, oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de participar de este podcast, de este material. Rogamos que en este momento nos dirijas para que todo salga conforme a tu voluntad y que este mensaje llegue a muchos corazones. En Cristo Jesús. Amén. Ahora viene inicio.
Vamos a comenzar con la primera lección del año de este nuevo folleto que lleva por título Dios, el dador que sostiene. Vamos a estudiar Hebreos 1 del 1 al 4 y vamos a hablar un poco sobre lo que es el caos o el orden, ¿cierto? Que es algo totalmente distinto. Sabemos que el caos es la ausencia del orden. Y vamos a hablar también un poquito de Génesis 1, cuando se entiende que el orden asume una disposición de criterios, ¿cierto? Patrones, reglas que el Señor preestablece para que el resultado sea armonioso. El libro de Hebreos dice que el Hijo era el heredero de todas las cosas y el creador de todos los mundos. Y además que en Hebreos 1:3 dice que sostenía todas las cosas con la palabra de su poder, ¿cierto? Vamos a explorar cómo Dios trajo orden del caos y qué principio usó para sostener esos sistemas. Vamos a estudiar el papel de la palabra de Dios en el proceso creativo de toda la creación y también en sostener lo que creó, desde nuestro cuerpo, los matrimonios, las finanzas. Quienes prestan atención a su palabra y la aplican con reverencia, ven la consecuencia del orden que el Señor trae en su vida, de la esperanza que Él nos da. Así que de eso vamos a hablar en esta lección. Mati, ¿tiene algún dato de alto impacto? Sí, bueno, quiero hablar un poquito de los sistemas, ¿ya? Esta semana estamos hablando de los contrastes de lo que es el caos y el orden. El caos y el orden, digamos que se relacionan solamente en cuando uno los puede comparar, ¿ya? Porque no es algo que se maneje uno con el otro. Hoy día se hablaba de la entropía. Y la entropía quiere decir que es el desorden, ¿ya? El principio entrópico de la termodinámica conlleva a cómo el calor o digamos las cosas se comportan del orden al desorden, que es como lo que vemos en la teoría del Big Bang, que se supone que todo inicia junto y ordenado y se esparce. Vemos cómo las cosas fueron ordenadas en el inicio, pero hoy día se desordenan, que tiene que ver un poco con la consecuencia del pecado, ¿no? Pero mira, para esto quiero hablar de ciudades o sistemas que intentan de copiar lo que pasó aquí en el Edén. Por ejemplo, ciudades de autosustentabilidad. Quiero hablar de dos. Quiero hablar de dos cosas. La primera es la permacultura. ¿Han escuchado la permacultura? La permacultura es una forma de autosustentabilidad, pero digamos de la tierra. Digamos de las cosas de la tierra y los desechos. La permacultura es un poco riesgosa, ¿ya? Porque se ocupa los mismos desechos del ser humano para hacer líquidos, para hacer agua o para plantar. Entonces es un poco delicada, un poco riesgosa. Solo gente profesional puede practicarla, pero la permacultura hoy día ha tomado un rumbo importante, ya que tenemos una crisis climática y la permacultura digamos que puede ser una de las soluciones para esta crisis climática. Pero también quiero hablar hablando de la autosustentabilidad o de este orden, ¿cierto?, de las ciudades. En Arabia Saudita fue diseñada una ciudad de 170 kilómetros en el desierto que se llama The Line. ¿Habían escuchado eso, no? Que es una ciudad que se quiere hacer que es autosustentable. Y es que los árabes ven que pueden hacer Dubái en medio del desierto, o ven que los mismos judíos hacen desalinizadoras de agua y pueden ocupar los mismos recursos para vivir en el desierto. Quieren hacer una ciudad que no se vería. Si usted va caminando en el desierto, no se vería. Está cubierta como por paneles tipo espejo. Y es una ciudad larga. No es tan ancha, pero es larga. Y sería autosustentable. Se llama The Line. Y mira, y todo esto quiere replicar un poquito el orden de el Edén, ¿no? Que el Edén lo más probable es que tiene que haber sido un lugar autosustentable. Y voy a hablar de otras cositas después cuando comente el verso, pero tiene que haber sido un lugar que no se degeneraba, no perdía energía, no tenía desechos, y era algo en orden, contrario a la entropía. Y esto fue el don que el Señor le regaló al hombre y que le dio a cualquiera de los que reinan en otros planetas, ¿no? Un lugar de orden para poder vivir de forma autosustentable, tranquila y sin desecho. Ahora viene escribe. Vamos a leer primero Hebreos 1 del 1 al 4 que dice así.
Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fue hecho tanto superior a los ángeles, así como el nombre que ha heredado es más excelente que el de ellos. Vamos con nuestra invitada estrella, Hidai. ¿Qué te pareció este texto? Es realmente emocionante cómo ponen a Dios como el creador y también sustentador de todo. Y algo que me gusta recalcar es que hace mención más adelante de que fue todo a través del Hijo. Entonces también cuando vino a hacer el trabajo de redención, también fue a través de Él. El mismo creador es el que se involucró en ese proceso de salvación. Pero algo que también me gustó que dijo el texto y que también mencionó la lección es que así como Dios tiene esa habilidad de crear y sustentar, los seres humanos, al ser hechos a imagen viva de Dios, también tienen esa habilidad de crear y sustentar. Y es ahí donde viene nuestra tarea como seres humanos de crear esa armonía inicial, por ejemplo, de Adán y Eva, que ese trabajo que se les dio de crear y sustentar una belleza, un ambiente que ya Dios les había puesto, que es el jardín del Edén. Entonces, aquí en estos textos, pues hay muchas cosas que resaltar, pero dentro de todo se resalta y se exalta que Dios es el creador y sustentador de todo. Dios no creó las cosas sin un fin, ni tampoco al ahí se va. Él las creó y también tenía el plan de sustentarlas, de mantenerlas. Entonces es alguien planificador y eso da a conocer que Dios es alguien magnífico que no hace las cosas nada más porque se les ocurrió, sino que todo está hecho de la manera perfecta, de manera ordenada y que sigue ciertas reglas. Qué interesante, como un contraste monoteísta a lo que dice G. ¿Qué otra cultura tiene un Dios que sea el que lo sostiene todo, el único Dios? Es la única, la bíblica. Uh-huh. No hay otro, los otros tienen que ser muchos dioses que sustenten muchas cosas porque no, y en un caos, ¿no? Porque unos se tienen envidia, otros con otros, pero Dios en perfecta armonía puede sustentar el todo solo, como aparece en el libro de Job, ¿no? Sustentar las estrellas en sus manos, a la vez decirle a dónde ir y no ir a la osa menor, a la osa mayor. Mira, yo quisiera apoyar el comentario de Hidai hablando sobre el principio de orden, ¿ya? La entropía, el simbolismo de entropía es desorden, y lo más probable es que antes del pecado no existía el desorden, pero sí se habla en la Biblia del caos. Todo estaba desordenado, vacío, ¿ya? Que en realidad dice tohu babohu, que no hay una traducción es como una expresión, ¿no? Idiomática, tohu babohu en Génesis, que significa, es como que yo dijera está todo patas para arriba. ¿Ocupan esa frase en México, Hidai? Un poquito. ¿Un poquito sí? Aquí sí. En Chile nosotros decimos está todo patas para arriba, cuando está desordenado. Eso quiere decir el Génesis en realidad, cuando llega Dios, o bueno, Jesús, a ordenar las cosas, está todo patas para arriba. Entonces él viene a poner el orden, y de eso se dedica. Los primeros 3 días él pone orden, y los segundos 3 días, o la segunda tercia, él llena con cosas. Las estrellas, después las aves y los peces, después los animales y lo humano. Entonces el orden es parte de Dios, pero quiero decir esto, el caos existía, pero quizás también hay que decir esto, el caos también tenía su propio orden, así como los agujeros negros, ¿no? Que parecen que tuvieron un caos, o el espacio, pero tiene su propio sistema dentro de sí. Bueno, y con esto quiero decir igual que las limitaciones tienen que ver con ese orden. Porque ¿qué era el árbol de la ciencia del bien y el mal? ¿Qué era más sino que una limitación para decirle al hombre, no eres Dios ni lo vas a llegar a ser? No está dentro de ti. Hay un límite. Puedes hacer todo, le dijo Dios, ¿no? Eso le decía. Puedes hacer todo. Solo no comer. El primer mandato es, no comerás. Ese no está en los 10 mandamientos. No comerás. No está, pues. Pero el primer mandato es así, no comerás. Y quiero decir que igual
este era como el sacrificio, porque entendemos de que siempre hay como tipo sacrificios, ¿no? Ofrendas. Los ángeles lo hacen en la eternidad. Siempre existió un sistema de ofrendas, solo que no el de sacrificios. Entonces, digamos que la ofrenda del hombre en el Edén, antes de matar corderito, puede haber sido esta, ¿no? La obediencia. Y esto es la limitación, el orden. Y Dios es un Dios un Dios de orden, no de limitaciones, ¿no? Él dice hagan todo, pero este es el orden. Y el árbol significaba eso. Y digamos que en Génesis, con esto termino, ¿no? En Génesis es una explicación de cómo es Dios. Puede haber un sistema de caos, pero hay un orden. Puede haber un sistema de límites, pero Dios es un Dios que le gusta la libertad del hombre. Es un Dios, como decía la Gei, ¿no? Sustentador de todo. De lo que se ve, lo que no se ve, hasta del caos. Muchas gracias, Mati. Muchas gracias, Hidai. Qué maravilloso todo lo que podemos extraer solamente de estos verbos, o sea, solamente de estos versículos. Y podemos darnos cuenta de cómo cita el Antiguo Testamento, ¿cierto? Porque habla de la creación, habla de que Dios es un Dios creador. Entonces, obviamente nosotros nos vamos al inicio, que es donde empezó todo. Nos damos cuenta que antes de que Cristo estuviera con nosotros, antes de que Dios se hiciera presente en esta tierra, ¿qué pasaba? No había orden, estaba vacío, no había vida. Pero el Señor, ¿qué pasa? Llega a nuestro planeta. A ver, vamos a ordenar un poquito la cosa, y empieza día por día a hacer este planeta habitable, a crear vida, a hacer un orden para que nosotros podamos estar en armonía, su creación pudiera tener todo lo que necesitaba, porque todo lo que el Señor hacía era con un propósito. Nada de lo que estaba siendo hecho era porque sí o era porque al Señor se le había venido en gana. Era todo porque en algún momento nosotros, los que íbamos a habitar en esta tierra, lo íbamos a necesitar, ¿cierto? Su creación iba a necesitar esta armonía para poder vivir, y para poder vivir para siempre, que era lo que Él quería con nosotros. Entonces nos damos cuenta de que es el creador de todos los mundos, no solamente de este. Es el hijo heredero de todas las cosas que son creadas, y Él sustenta todas las cosas con su palabra de poder. Qué fuerte que es que hayamos visto en Génesis haber creado todo solamente con una palabra, diciendo sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Que haya una bóveda en medio de las aguas para que separen las aguas, y se hizo la bóveda. Todo esto pasó con la palabra de su poder. Entonces, ¿qué pasa actualmente? ¿Cómo podemos encontrar de nuevo el orden que ya no está, que se ha deteriorado por el pecado? También con la palabra de su poder. Y recalcar el objetivo de Hebreos, que es elevar a Jesús y recalcar que Jesús es nuestro Dios y Creador, ¿cierto? Ahora viene Asimila. En Asimila me gustaría hablar un poquito de los límites que puso Dios para tener armonía. Y a mí se me ocurren 3, que lo hemos estado hablando hace rato, que es un poquito el orden de la creación. El Mati habló un poquito sobre el orden que tenía la creación, que los primeros 3 días, ¿cierto? El Señor hizo como cosas fundamentales, y los siguientes 3 días que hizo, llenó esos como espacios, por decirlo así. Acuérdense que el primer día que hizo la diferencia entre el día y la noche, la luz y las tinieblas. Y después el cuarto día que hizo, las lumbreras. ¿Para qué? Para que pudieran delimitar las estaciones, el día y la noche. Lo mismo pasó el segundo día. El segundo día va conectado con el quinto, ¿cierto? Y el tercero con el sexto. Ahí se ve su orden y su armonía. El otro que se me viene a la mente son los 10 mandamientos, que también tienen un orden, que es que los primeros 4 es sobre una relación, ¿cierto? Pero no una relación con cualquier persona, sino que es la relación ¿con quién? Con nuestro Dios. Entonces, los primeros 4 los recalcamos para tener una buena relación con nuestro Dios, con nuestro Creador. Son así de importantes los primeros 4 mandamientos. Y después los siguientes, del 5 en adelante,
serían para recalcar la relación que tenemos con nuestros pares, con nuestro prójimo. De ahí viene cuando el Señor dijo que amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Y finalmente, de la última que hablamos, es el límite que colocó el Señor en su creación, cuando dijo no comerás de este árbol, en Génesis 2 del 16 al 17. Esta era una prueba de lealtad, y esta prueba de lealtad quebró la sagrada relación que se tenía, la confianza que teníamos con nuestro Creador. Estos límites que estableció son un regalo para nuestro bien, ¿ya? Cuando lo respetamos, nosotros reconocemos que Dios es dueño y soberano y que le mostramos lealtad. Y si no lo respetamos, hay caos. Y solo lo soluciona el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora viene diálogo. Quiero pedir un aplauso. Un aplauso. Ha vuelto la sección que tanto esperábamos. No, mentira. Ni siquiera sé si se preguntaban por esta sección, pero ha vuelto el Dialoga y quiero hacerle las preguntas a nuestra querida invitada Sabiduría llamada Hidai. Hidai, bueno, ya yo le mandé las preguntas por si acaso antes para que sepan que no es espontáneo ni a la tonta de la loca. Preguntas que salen en el folleto. Por ejemplo, ¿por qué las reglas y las restricciones son fundamentales para la armonía estética y relacional? A ver, ¿qué diría la GI? Bueno, es la verdad, está clarito. O sea, en resumidas cuentas es para que no haya un caos, un desorden. Pero pues sabemos, todo en la creación y todo en este mundo tiene leyes, tiene reglas, tiene patrones. Y eso lo vemos en todos lados. Y aunque hay veces en las que decimos de que no, bueno, a la simple vista no se ven, es tan simple como las reglas de tu casa, que si no se siguen, obviamente hay un desorden y un conflicto. Y entonces se genera cierto caos si alguien desobedece esas reglas. O por ejemplo, el típico caso de que en un laboratorio te pidan cierto armamento para que no, o sea, por ejemplo, dicen, usa esta ropa, usa estos guantes, usa esa bata para que si vas a agarrar esta sustancia no te lastimes. ¿Por qué? Porque también las reglas y todas esas reglamentos, limitaciones, patrones se usan para la protección de las personas que están bajo esas reglas. Entonces, si nosotros no tuviéramos esas reglas, esos patrones, viviríamos en un caos total, en destrucción, mayor de lo que ya existimos, ¿no? Ya vivimos. Oye, es como que te digan, no comas murciélago porque te hace mal. No falta el que come murciélago y genera una pandemia mundial. Y pasa lo que pasa. Sí. Perdón. Muy bien, Hidai, te agradezco tu respuesta. Yo creo que tiene mucho sentido el saber que, como le decíamos delante, ¿no? el desorden como resultado, más que como creación, como lo decíamos delante, es parte de la degeneración y la decadencia de la humanidad. Pero el orden, la obediencia es como, digamos, es una recompensa. En la semana leí una cita de Elena de White que dice que ella veía a los seres de otro mundo y le preguntaba por qué eran tan lindos. ¿Por qué son tan hermosos? Decía. Y ellos le respondían que era porque nunca habían faltado a un mandamiento. Siempre habían obedecido a Dios. Bonito. Bien. Hidai, siguiente pregunta. Si pudieras dar un solo consejo a alguien que está enfrentando a una situación caótica en la vida, ¿qué sugerencia le darías? Yo creo que un solo consejo es algo poco complicado, pero casi siempre es acercarte a Dios por sobre todas las cosas, y ese consejo ya te va a derivar a otros pequeños consejos, ¿no? Poniendo un ejemplo, hace poco me pasó, o sea, este semestre a finales, pues tuve una situación familiar en la que pues sí me generó, o sea, para no hacerse las largas, sí me generó bastante pesar. Pasó todo un domingo y yo era ya esa semana la que venía era la última de clases, y pues nada, que ese domingo pasaron ciertas cosas con algunos familiares
Yo me empecé a enfermar, tenía que entregar un trabajo final, al día siguiente tenía que ir a clases forzosamente, no podía faltar por nada, nada del mundo, porque mi maestra era como un poquito muy estricta. Y entonces es ahí donde al único que le puedes, o sea, te puedes acercar con varias personas, pero nadie te va a dar el consuelo que te da el Señor. Dios es el dador, el creador supremo de todas las cosas, y Él es el que te puede dar paz. Claro, tú como persona puedes tener a tu grupo de apoyo después de hablar con Dios, de externarle todo lo que tienes. Él te va a dar las personas indicadas para que hablen contigo. Él te va a dar ese consuelo a través del llanto, porque el llanto no es algo malo, es algo natural del ser humano. Y yo también me desahogué llorando, hablando con familiares, con amigos cercanos. Y pues claro, también otras cosas como escribir tus preocupaciones, que también es una forma de desahogo. Ajá. O hasta hacer ejercicio, porque también liberas energías. Entonces, como les digo, primero relacionándote con Dios, y ya de ahí todo eso va a derivar a estas pequeñas maneras en las que te puedes desahogar y librar de esas preocupaciones. Amén, amén, amén. Veo que regularmente, como cuando dicen que la medicina trata mucho con los milagros, ¿has escuchado eso, no? Que el médico es uno de los que más reconoce a Dios por los milagros. Me he dado cuenta que tristemente los estudiantes de universidad a fin de semestre son los que también tratan con más milagros. Sí. Pero te agradezco el consejo, que hay siempre buscar al Señor, como que te va a dar el recurso del Edén, ¿o no? Así es como que lo que hablando de la lección, cuando uno busca a Dios, es como que te va a dar los recursos que habían en el Edén. Paz, sí. Frutos, sustentabilidad, armonía, tranquilidad, y quería decirlo delante también, ¿no? Pero energía infinita, que hoy día siempre se busca eso, ¿no? La energía infinita, y de ahí debe saber más, que vive al lado de Estados Unidos. ¿Cómo dicen? ¿Petróleo? ¿A dónde dijeron petróleo? La energía ilimitada también, todas esas cosas son los recursos del Edén, que como decía Gidai, ¿no? El sustentador de todo es el que da estos recursos. Ahora viene Aplica. Elena White, en Patriarca y Profetas, dice así: el árbol del conocimiento había sido puesto como una prueba de su obediencia y de su amor a Dios. El Señor había decidido imponerles una sola prohibición tocante al uso de lo que había en el huerto, pero si menospreciaban su voluntad en este punto especial, se harían culpables de transgresión. Satanás no los seguiría continuamente con sus tentaciones, solo podría acercarse a ellos junto al árbol prohibido. Si ellos trataban de investigar la naturaleza de ese árbol, quedarían expuestos a sus engaños. Se les aconsejó que prestasen atención cuidadosa a la amonestación que Dios les había enviado y que se conformasen con las instrucciones que Él había tenido a bien darles. Muchas gracias, Titi. Los límites, reitero, ¿no? El dador de todo, el sustentador de todos, nos pone límites, porque los límites no solo son seguros, sino que si uno sabe ocupar bien los límites, puede llegar mucho más lejos. Este es el fin del orden, este es el fin o el propósito de que evitemos el caos. Bien, que el Señor nos bendiga. Agradezco la visita de Gidai. Gidai, imagínense todo el presupuesto que hay que gastar para traer a Gidai a nuestro podcast. No se crean. Gidai ya está con nosotros. No manches. Ya, no se crean, no manches. Ya tenemos 2 frases que se pueden ocupar. Ah, bueno. No se crean. Oye, Gidai, bueno, Gidai es un podcast. Nos comenta un poquito, Gidai. Yo sé que la gente lo sabe, pero cuéntanos un poco de tu trabajo. Bueno, en realidad yo no lo subo a una plataforma muy específica, solamente se pasa por WhatsApp. Es así como de que te llega un audio por WhatsApp y ahí lo escuchas. Pero pues sí que... Y también subo el resumen de la lección en Facebook, en mi perfil de Facebook. Entonces nada más buscan mi nombre completo, Gidai Juárez Salinas. También si me quieren contactar, ahí está mi Instagram, que es pues mi nombre, Gidai JS. Y ya. Muy bien, ya saben cómo buscarla en sus redes sociales. También decir que hay un grupo en Telegram que se llama Escuela Sabática Joven Inverse, que ahí mandan tu audio, Gidai. No sé si lo habías escuchado. Yo no sabía, o sea, a mí me han dicho que de repente lo comparten, pero no sé de dónde llega. Solamente lo hago y ahí llega. Para que vea que está famosa Gidai, así como Luisito Comunica, Luisito perjudica, le decían en el mundial. No, oye, sí.
No, caótico el mundial. Bien, Titi, ¿cómo se llama la lección de esta próxima semana? Tiene por título Caín y Abel, los dadores conflictivos. Les recuerdo que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena en Instagram, en YouTube y también en Spotify está nuestro podcast. Les agradezco su audiencia. Recuerden estudiar su folleto de Escuela Sabática todos los días. Nos escuchamos en un nuevo espacio podcast. Chao. Bye. Chao.